Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico, José José, nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Sus padres fueron Margarita Ortiz y José Sosa Esquivel, quienes también estuvieron involucrados en la industria musical. Ella era concertista de piano y él, tenor de ópera nacional. José José se destacó por ser un reconocido cantante, autor, actor y productor musical de un renombre internacional. Desde que él era un adolescente, se involucró en el mundo musical, comenzando a tocar la guitarra y cantando serenatas, lo que le abrió las puertas para que después, más tarde, se uniera a un grupo llamado Los Pecs. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento José José, víctima de brujería. La siguiente historia está basada en hechos reales y en declaraciones de amigos y personajes que rodearon a José José. Se dice que los celos causados por la presencia de un rival que pone en peligro una relación y la envidia de compararse con otros y percibirse a sí mismo como inferior pueden destruir lo que se les ponga enfrente, ya sea una persona, una familia, una empresa, al grado de quedar en la nada. La carrera de José José estuvo plagada de éxitos: El Triste, La Nave del Olvido, El Príncipe, Gavilano Paloma, Amar y Querer. En algunas de las tantas declaraciones y entrevistas que hizo José José, él declaraba de que existían parejas que se pelean por una tontería y terminan, dejan hijos regados por ahí, por no seguir, por no dialogar. ¿Cuántas parejas no terminan con el problema del alcoholismo y la codependencia? También una vez mencionó: las parejas con las que yo me casé nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron. Pero la fama internacional que José José consiguió a temprana edad tuvo graves consecuencias. Con tan solo 24 años de edad, el cantante mexicano fue víctima de una neumonía grave que le paralizó su diafragma torácico, por lo que uno de sus pulmones quedó dañado de forma permanente y su voz sufrió un deterioro que logró superar después de algunos meses de someterse a tratamientos. En la década de los 80s, el príncipe de la canción se sumió a una depresión, lo cual lo llevó al abuso del alcohol y además de que se inyectaba cortisol para poder disminuir los niveles de estrés generados por la carga de trabajo. Esto provocó que los vasos sanguíneos de su fémur se vieran afectados, por lo que los doctores se vieron obligados a poner una prótesis en la pierna. Además de ser alcohólico durante 30 años, José José también recurrió a las drogas, como la cocaína, para poderse mantener sobrio durante los conciertos. Por lo mismo, a finales de esa década fue sometido a varias cirugías de las cuerdas vocales al estar dañadas por el consumo del alcohol. Ya en los 90s, era parte esencial de su vida al llegar a su propio límite. Y así que él opta por internarse en un centro de rehabilitación en Minnesota. En el año 2001, tuvo enfisema, derivado del abuso del alcohol y de sustancias nocivas, por lo cual se afectó su capacidad pulmonar y posteriormente se le dificultó incluso hablar, y ya no hablemos de cantar. Para el año 2009, el artista siguió batallando contra una enfermedad, la cual inmovilizó su lado izquierdo del cuerpo. En ese tiempo también desarrolló retinopatía diabética y tuvieron que operarlo de uno de sus ojos. Finalmente, en el 2012 fue operado de una hernia que también afectó sus cuerdas vocales. Después de presentar algunas complicaciones derivadas del cáncer de páncreas, José José falleció el 28 de septiembre del año 2019 en un hospital en la Florida. 2 años antes, el cantante fue detectado con esta enfermedad que lo mantuvo entrando y saliendo de los hospitales. Además, el cantante padecía diabetes, así como una enfermedad llamada Lyme. Esta es la información oficial de sus enfermedades y de todos sus achaques que tuvo José José en su vida. Pero el brujo mayor ha dicho que José José perdió la voz por la brujería que le hizo
una de sus exesposas o de su expareja, llamada Anel. Incluso salía en la televisión y en los periódicos. En una ocasión, el brujo mayor y Anel, quien fue la segunda esposa de José José y madre de sus dos hijos, José Joel y Marisol Sosa, parecían estar lejos de su fin luego de que aquel adivino o brujo volviera a arremeter en su contra, porque una vez ya la había acusado, afirmando de que él tenía embrujado al príncipe de la canción. El tarotista inició una guerra de declaraciones contra la ex reina de belleza. Incluso se enfrentaron cara a cara durante un programa llamado Hoy, y aunque Anel siempre dijo que perdió la voz José José porque él fumaba y porque no dejaba de tomar, pero el brujo mayor siempre lo dijo, la voz no se pierde por eso, tal vez por algún medicamento, pero en realidad no se sabe por qué perdió la voz científicamente, pero yo te puedo asegurar completamente que lo que hizo que José José perdiera la voz fue una brujería. Pero lo más extraño es de que Anel no respondió a ninguno de esos insultos y de las acusaciones de brujería del brujo mayor, pese que además la acusó de gastar sin medida toda la fortuna de José José y de ser una persona muy mala, extraña, fea y horrible. Pero la verdad es de que José José sí creía en la brujería, tan es así que quedó plasmado en el libro Esta es mi vida, donde con algunas situaciones que vivió y que le hicieron creer que su segunda esposa Anel le habría causado males a través de cosas espirituales. José José lo contó durante una entrevista en el 2008 con motivo de la presentación de su libro autobiográfico. Cuando le preguntaron acerca de si él creía en la brujería, lo que contestó fue lo siguiente: esta señora Anel la usó conmigo, me destruyó, disminuyó mis posibilidades de cantar, mi fuerza. Literalmente, me chingó la vida. En la misma entrevista, contó que una clarividente que él visitaba le dijo que tenía que dejar de usar algunas prendas que le había dado la señora Anel, entre ellas una cruz, lo cual lo dejó incrédulo. Sin embargo, años después, en una entrevista, Anel respondió a las interrogantes sobre si le había hecho brujería a José José. Lo único que contestó fue: es una tontería. Pepe decía que todos lo embrujaron, que todos lo trataron mal y que todos nosotros le robamos. Pero ¿dónde están los papeles que demuestren eso? Esas eran sus contestaciones de Anel. Pero también existían rumores en torno de Sara Salazar, que practicaba también la brujería y algunos rituales en su casa de Miami. Ahí surgieron esas noticias en diferentes medios de comunicación, pero fue el propio José Joel, el hijo mayor del cantante, quien concedió que alguna vez Sarita le contó sobre esto. José Joel, hijo del cantante, declaró que su hermana menor le había dado detalles de estos escalofriantes momentos que lo llenaron de miedo, pues de acuerdo al cantante, ella fue testigo de los rituales que se celebraban en su casa y que estaba muy asustada porque había presenciado un ritual en el área de la alberca, algo muy extraño con sus papás, donde llegaba gente con velas y con gallinas para decapitarlas y rociar la sangre por toda la casa. El cantante argentino Leodán también habló sobre el cantante José José y recordó cuando, gracias a sus oraciones, según lo dijo él, volvió a cantar. Las palabras de él fueron las siguientes: estábamos en Los Ángeles hace como unos 5 o 6 años y yo le dije: José, voy a orar por ti, porque no puede ser que tú no puedas cantar. Y me acuerdo que solamente me dijo: está bien. Recibió la oración y todo. Y esa noche cantó bien. Bueno, cantó con algo de dificultad y todo, pero logró cantar. Así que él aseguraba que José José había sido dañado por esas cosas de la brujería y esos celos. Yo no sé, pero hubiera sido interesante que José hubiera ido a la iglesia donde hay pastores y que trataran de liberarlo de eso. Pero bueno, el tiempo que determina el Señor, Él sabe cuándo se lo tenía que llevar. Leodán enfatizó que Sara Salazar no le permitía que se reuniera con José José en sus últimos meses de vida. Siempre ella evitaba que el cantante pudiera reunirse con sus amigos. Siempre estábamos esperando órdenes de su esposa,
de Sarita, que nos dijera cómo lo podíamos ver o cuándo lo podíamos ver, porque nosotros nos reuníamos mucho con Alejandro, que era muy amigo de ellos, y siempre en las fiestas le preguntábamos por el estado de salud de José. Incluso José durante su vida refirió que él había sido víctima de la brujería por parte de su exesposa, Anel. Pero la muerte de José y cómo perdió su voz nos deja más preguntas que respuestas. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.